Sean bienvenidos a este programa Tips Saludables. Yo soy Kino Leal y hoy hablaremos sobre la enfermedad de Chagas. Esta es una enfermedad causada por parásitos diminutos y se transmite a través de pequeños insectos. Es un problema grave actualmente en el Centro y Sudamérica. La enfermedad de Chagas tiene dos fases, la aguda y la crónica. La primera puede presentarse sin serios síntomas. Estos síntomas pueden ir desde fiebre a hinchazón a un malestar general. Después de la fase aguda, es posible que la enfermedad entre en remisión. No se presentarán síntomas después de muchos años. Una vez que se presentan los síntomas, estos pueden variar desde un dolor abdominal, estreñimiento e incluso una insuficiencia cardíaca. Un examen físico realizado por un especialista puede ayudar a confirmar los síntomas y esta enfermedad. Ahora vayamos a conocer las generalidades de esta enfermedad. Generalidades. La enfermedad de Chagas es una enfermedad infecciosa causada por un parásito protozoario, Trypanosoma cruzi. Sin embargo, esta afección es el resultado de un problema de salud complejo típico de las enfermedades tropicales desatendidas y de las enfermedades socialmente determinadas. Un diagnóstico erróneo o tardío con un tratamiento y seguimiento inexistente o incompletos puede hacer que esta infección sea potencialmente letal. Se estima que entre 6 y 7 millones de personas en todo el mundo están infectadas por T. cruzi, lo que provoca aproximadamente 12,000 muertes cada año. A pesar de ser una afección de creciente presencia mundial, la enfermedad de Chagas se da principalmente en áreas endémicas de 21 países continentales de América Latina. La enfermedad de Chagas lleva el nombre de Carlos Chagas, un médico e investigador brasileño que el 14 de abril de 1909 diagnosticó la enfermedad en una persona por primera vez. El 14 de abril se conmemora el Día Mundial de la Enfermedad de Chagas. Datos y cifras. Se calcula que en el mundo hay entre 6 y 7 millones de personas, la mayoría de ellas en América Latina, que están infectadas por Trypanosoma cruzi, el parásito causante de la enfermedad de Chagas. La enfermedad se puede transmitir a través de triatominos, vía vectorial, así como por vía oral, por los alimentos, durante el embarazo o parto, transmisión congénita, a través de la sangre o de productos sanguíneos, por trasplante de órganos y por accidentes de laboratorio. La enfermedad de Chagas es curable si el tratamiento antiparasitario se inicia precozmente, en la fase aguda. En infecciones crónicas, el tratamiento y el seguimiento pueden prevenir o frenar la progresión de la enfermedad y evitar la transmisión, por ejemplo, durante el embarazo o el parto. Hasta 1/3 de las personas con infección crónica desarrollan alteraciones cardíacas y 1 de cada 10 alteraciones digestivas, neurológicas o combinadas que pueden requerir un tratamiento específico. Las estrategias clave para prevenir la enfermedad de Chagas incluyen el control de vectores en América Latina, el tamizaje de la sangre antes de transfusiones y trasplantes, la realización de pruebas y el tratamiento de las niñas, las mujeres en edad reproductiva y los recién nacidos y otros hijos de madres infectadas, e información, educación y comunicación para las comunidades y los profesionales de la salud. La enfermedad de Chagas es endémica en 21 países de América y afecta a un estimado de 6 millones de personas. En América se registran 30,000 nuevos casos al año, 12,000 muertes en promedio y aproximadamente 9,000 recién nacidos se infectan durante la gestación. Actualmente, unos 70 millones de personas en América viven en áreas expuestas al Chagas y están en riesgo de contraer la enfermedad. Distribución. Hubo un tiempo en que la enfermedad de Chagas se limitaba por completo a las zonas rurales continentales de las Américas. Debido al aumento de la movilidad de la población, la mayoría de las personas infectadas viven ahora en entornos urbanos, y la infección se ha detectado en 44 países. Entre ellos se encuentra Canadá, los Estados Unidos de América y muchos países europeos y algunos del Pacífico Occidental, África y el Mediterráneo Oriental.
Transmisión. En América Latina, el parásito T. cruzi se transmite principalmente por contacto con las heces o la orina infectadas de triatóminos que se alimentan de sangre. Por lo general, estos insectos viven en las grietas de paredes y tejados de casas y estructuras circundantes, como gallineros, corrales y almacenes en zonas rurales y suburbanas. Normalmente permanecen ocultos durante el día y entran en actividad por la noche para alimentarse de la sangre de animales y seres humanos. En general, pican en zonas expuestas de la piel, como la cara, y defecan u orinan cerca de la picadura. Los parásitos penetran en el organismo cuando la persona que ha sufrido la picadura se frota instintivamente, haciendo que las heces o la orina entren en contacto con la picadura, los ojos, la boca o alguna otra lesión subcutánea abierta. T. cruzi también puede infectar a los animales. Las zarigüeyas comunes se consideran uno de los reservorios silvestres de la infección más importantes. El parásito T. cruzi también puede transmitirse por el consumo de alimentos contaminados por el parásito a través del contacto, por ejemplo, con heces u orina de triatóminos o zarigüeyas comunes infectados. Este tipo de transmisión suele causar brotes durante el embarazo o el parto, a través de transfusiones de sangre o de productos sanguíneos, a través de trasplantes de algunos órganos como el corazón o el riñón, y por accidentes de laboratorio. Signos y síntomas. Al principio puede no haber síntomas. Algunas personas tienen síntomas leves como fiebre, fatiga, dolor de cuerpo, dolor de cabeza, pérdida de apetito, diarrea, vómito, sarpullido y párpado hinchado. En general, estos primeros síntomas desaparecen. Sin embargo, si no se trata la infección, esta permanece en el cuerpo. Más tarde, puede causar graves problemas intestinales y cardíacos como arritmia severa, un problema con el ritmo o los latidos del corazón que puede causar muerte súbita, corazón agrandado que no bombea adecuadamente la sangre, problemas con la digestión y evacuación de las heces, mayor probabilidad de derrame cerebral. Si yo tengo la enfermedad de Chagas, ¿los miembros de mi familia deberían hacerse los exámenes para determinar la infección? La respuesta es sí. Podrían haber quedado infectados de la misma forma como quedó infectado usted, por ejemplo, por la transmisión a través de vectores en Latinoamérica, o recibieron sangre u órganos que usted les donó después de quedar infectado, o si son hijos suyos y nacieron después de que usted quedara infectado. También, si hay otras razones para pensar que podrían tener la enfermedad de Chagas. Diagnóstico. El diagnóstico de la enfermedad de Chagas se puede hacer a través de la observación del parásito en un frotis de sangre bajo el microscopio. Para la visualización de los parásitos, se hace un frotis de sangre delgado y otro grueso, y se les tiñe. Sin embargo, el frotis de sangre funciona bien solo en la fase aguda de la infección, cuando se ven los parásitos circulando en la sangre. El diagnóstico de la enfermedad de Chagas crónica se hace después de tener en cuenta el cuadro clínico del paciente y la probabilidad de que éste esté infectado. Por haber vivido en un país donde la enfermedad es endémica, el diagnóstico se hace generalmente mediante por lo menos 2 pruebas serológicas diferentes. Factores de riesgo. Estos factores pueden aumentar el riesgo de contraer la enfermedad de Chagas. Vivir en zonas rurales empobrecidas de América Central, América del Sur y México. Vivir en una residencia que tenga insectos triatóminos. Recibir una transfusión de sangre o un trasplante de órganos de una persona que tiene la infección. Es poco frecuente que las personas que viajan a las áreas en riesgo de América del Sur, América Central y México contraigan la enfermedad de Chagas, ya que los viajeros suelen permanecer en edificios bien construidos como hoteles. Los insectos tritóminos se encuentran generalmente en estructuras construidas con barro, adobe o paja. ¿Quién tiene mayor probabilidad de tener la enfermedad de Chagas? Las vicuchas se pueden encontrar en todo el continente americano, pero son más comunes en ciertas áreas. Las personas con mayor riesgo de contraer la enfermedad de Chagas son aquellas que viven en zonas rurales de Latinoamérica,
Han visto los insectos especialmente en estas áreas y se han quedado en casas con techos de paja o con paredes con grietas. Expectativa pronóstico. Alrededor de un tercio de las personas infectadas que no reciben tratamiento enferman de Chagas sintomática o crónica. Pueden pasar más de 20 años desde el momento de la infección original para que se presenten problemas cardíacos o digestivos. Los ritmos cardíacos anormales pueden causar la muerte súbita. Una vez que se presenta la insuficiencia cardíaca, la muerte generalmente ocurre al cabo de algunos años. ¿Cuándo consultar al médico? Consulta con tu médico si vives en una zona donde la enfermedad de Chagas está muy extendida, o si viajas a una de estas zonas, y si tienes signos y síntomas de la afección. Los síntomas pueden incluir hinchazón en el sitio de la infección, fiebre, fatiga, dolores corporales, sarpullido y náuseas. ¿Tienes planeado viajar a una zona rural de Latinoamérica donde puede que exista la enfermedad de Chagas? A continuación, te contamos cómo puedes prevenir la infección. En la actualidad, no hay medicamentos ni vacunas para prevenir la infección. Los viajeros que duermen en sitios cerrados, en edificaciones bien construidas, por ejemplo, cuartos de hotel con aire acondicionado o mosquiteros, corren poco riesgo de exposición a los insectos triatóminos infectados, pues estos infestan las viviendas de menor calidad y son más activos durante la noche. Las medidas de prevención incluyen el rociado de las viviendas infestadas con insecticida de acción residual, el uso de mosquiteros tratados con insecticidas de acción prolongada, el uso de ropa protectora, la aplicación de repelente de insecto en las áreas expuestas de la piel. Además, los viajeros deben de estar atentos a otras rutas de transmisión posible, entre las que se incluyen la transmisión a través de la sangre y de los alimentos. Prevención. Si vives cerca de una zona de alto riesgo de enfermedad de Chagas, estas medidas pueden ayudarte a prevenir la infección. Evita dormir en casas de barro, de adobe o con techo de paja. Es más probable que este tipo de viviendas albergue insectos triatóminos. Coloca redes rociadas con insecticidas sobre la cama cuando duermas en casas de barro, de adobe o con techo de paja. Usa insecticidas para eliminar los insectos de la vivienda. Usa repelente de insectos sobre la piel expuesta. La enfermedad de Chagas tiene dos fases. La fase aguda inicial dura unos 2 meses tras la infección. Aunque un gran número de parásitos puede circular en la sangre, en la mayoría de los casos no aparecen síntomas, o estos son leves e inespecíficos, como fiebre, dolor de cabeza, ganglios linfáticos agrandados, palidez, dolor muscular, dificultad para respirar, hinchazón y dolor abdominal o torácico. Con mucha menor frecuencia, las personas picadas presentan los signos iniciales visibles característicos, que pueden ser una lesión cutánea o una hinchazón amorotonada de un párpado. Durante la fase crónica, los parásitos permanecen ocultos principalmente en los músculos cardíaco y digestivo. Entre 1 y 3 decenios después de la infección, hasta un tercio de los pacientes sufren trastornos cardíacos y 1 de cada 10 presenta alteraciones digestivas, típicamente aumento del tamaño del esófago o del colon, neurológicas o mixtas. Con el paso de los años, la infección puede causar muerte súbita por arritmias cardíacas o insuficiencia cardíaca progresiva como consecuencia de la destrucción del sistema nervioso y del músculo cardíaco. Los signos y síntomas de la fase crónica de la enfermedad de Chagas pueden presentarse de 10 a 20 años después de la infección inicial, o pueden no manifestarse nunca. En casos graves, los signos y los síntomas de la enfermedad de Chagas pueden comprender lo siguiente: latidos irregulares del corazón, insuficiencia cardíaca, paro cardíaco repentino, dificultad para tragar debido al agrandamiento del esófago, dolor estomacal y estreñimiento debido al agrandamiento del colon. Control y prevención. A causa del gran número de animales silvestres que sirven de reservorio a este parásito de las Américas, la infección no puede erradicarse. En vez de ello, las metas de salud pública consisten en la eliminación de la transmisión a humanos, el acceso temprano a la atención de salud y el seguimiento de por vida de las personas infectadas. No hay vacunas para prevenir la enfermedad del parásito
y puede infectar a muchas especies de tetratóminos, la mayoría de los cuales se encuentran en las Américas. El control de vectores ha sido el método más eficaz de prevención en América Latina. El tamizaje sanguíneo es necesario para prevenir la infección a través de transfusiones y trasplantes de órganos, y la transmisión congénita, así como para aumentar la detección y la atención de la población afectada en todo el mundo. Según la zona geográfica, la OMS recomienda los siguientes métodos de prevención y control: elaboración de materiales y actividades de información, educación y comunicación, contextualizados para los diferentes escenarios y actores, y basados en el enfoque de una sola salud, rociamiento de las casas y sus alrededores, con insecticidas de acción residual, mejora de las viviendas y su limpieza para prevenir la infestación por el vector. Medidas preventivas personales como el empleo de mosquiteros y buenas prácticas higiénicas en la preparación, el transporte, el almacenamiento y el consumo de los alimentos, tamizaje de la sangre donada, pruebas de tamizaje en órganos, tejidos o células donados y en los receptores de estos, el acceso temprano al diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento, tamizaje de recién nacidos y otros hijos de madres infectadas. Se ha calculado que el costo de atender médicamente a pacientes con manifestaciones cardíacas, digestivas, neurológicas o combinadas crónicas de la enfermedad es más de un 80% superior de fumigar con insecticida de acción residual para controlar los vectores y prevenir la infección. Los profesionales de la salud que trabajan en el primer nivel de atención primaria de salud, tienen un papel clave en el fortalecimiento de la detección, el tratamiento, el seguimiento y la notificación de casos. Evaluar los medios de diagnóstico disponibles, incluidas las pruebas serológicas o de quimioluminiscencia rápidas y las pruebas de biología molecular, y los algoritmos más eficaces en relación con los costos es fundamental para mejorar la detección temprana de casos. Promover los estudios biomédicos, psicosociales y ambientales centrados en las determinantes y en los factores de riesgo de la enfermedad de Chagas es esencial para identificar métodos novedosos de prevención y control. Los sistemas nacionales de información son esenciales para monitorear el número de casos agudos y crónicos y las vías de transmisión activas, pero solo existen en 6 de los 44 países que han notificado casos hasta la fecha. Tratamiento. La enfermedad de Chagas puede tratarse con bensnidazol o con nifurtimox. Ambos medicamentos matan el parásito y son plenamente eficaces para curar la enfermedad si se administran al comienzo de la fase aguda, comprendidos los casos de transmisión congénita. Sin embargo, su eficacia disminuye cuanto más tiempo lleva una persona infectada. Además, las reacciones adversas son más frecuentes en la edad avanzada. El tratamiento también está indicado en caso de que los pacientes con reactivación de la infección, por ejemplo, por inmunodepresión, y al principio de la fase crónica, en particular para las niñas y mujeres en edad fértil, antes o después del embarazo, con el fin de evitar la transmisión congénita. Se debe de ofrecer tratamiento a los adultos infectados, especialmente a los que no presentan síntomas, dado que el tratamiento antiparasitario también puede evitar o frenar la progresión de la enfermedad. En otros casos, los posibles beneficios del tratamiento a la hora de prevenir o retrasar el avance de la enfermedad de Chagas deben sopesarse frente a la duración del tratamiento, hasta 2 meses, y las posibles reacciones adversas que se presentan hasta un 40% en los adultos. El bensnidazol y el nifurtimox no deben administrarse a las embarazadas ni a las personas con insuficiencia renal o hepática. El nifurtimox también está contraindicado en personas con antecedentes de trastornos neurológicos o psiquiátricos. Además, se requiere un tratamiento específico de por vida y un seguimiento de las manifestaciones cardíacas, digestivas o neurológicas. La OMS reconoció la enfermedad de Chagas como una enfermedad tropical desatendida en 2005. Esto facilitó su mayor reconocimiento como un problema de salud pública mundial y fue fundamental para fortalecer la prevención,
el diagnóstico y tratamientos tempranos, la atención integral, el seguimiento psicosocial y las actividades de información, educación y comunicación. También promovió la lucha contra la información errónea, la falta de demanda social y el débil compromiso político para hacer frente a la carga de la enfermedad. En mayo de 2029, la Séptima Asamblea Mundial de la Salud estableció el Día Mundial de la Enfermedad de Chagas, que desde entonces se celebra anualmente el 14 de abril. En la hoja de la Ruta para las Enfermedades Tropicales Desatendidas 2021-2023 se incluye la enfermedad de Chagas entre las afecciones que se pretenden eliminar como problema de salud pública y se proponen 5 metas: verificación de la interrupción de la transmisión vectorial domiciliaria, verificación de la interrupción de la transmisión por transfusiones, verificación de la interrupción de la transmisión por trasplante de órganos, verificación de la interrupción de la transmisión congénita, un 75% de cobertura del tratamiento antiparasitario de la población en riesgo, para lograr el objetivo de eliminar la transmisión de la enfermedad de Chagas a los humanos y así proporcionar atención de salud a las personas afectadas en todo el mundo. La OMS se propone reforzar el establecimiento de redes de trabajo a escala mundial y poder fortalecer las capacidades regionales y nacionales. En México está entre los 3 países con mayor número de infectados por el parásito Trypanosoma cruzi, letal cuando ya es crónico y en general desatendido en América Latina. Rengifo Correa colabora con los doctores Christopher Roth Stephens del C3 y del Instituto de Ciencias Nucleares, y Constantino González Salazar, también del C3 y del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático. En su modelo se incluye como predictores de riesgo a todos los factores que pueden estar participando en el ciclo silvestre del mal de Chagas. Dado que México es un país heterogéneo y biodiverso, el modelo toma en cuenta, más allá del parásito Trypanosoma cruzi, a 32 insectos que podrían ser vectores y a más de 400 mamíferos factibles de ser huéspedes del parásito. Considera también la situación geográfica y climática de diferentes zonas del país, entre otros factores. Las zonas de mayor riesgo son las costas este y oeste del país y los estados del sureste y el sur, como Veracruz, Chiapas, Campeche y Yucatán, porque en la biodiversidad que comparten, roedores y otros mamíferos ocurren ciclos de vida fundamentales para la transmisión. Sin embargo, advierte Rengifo Correa, no se trata de entrar en pánico y acabar con los mamíferos, por ejemplo roedores, que son reservorios de Trypanosoma cruzi. Por eso, la preocupación principal debe ser la conservación de la biodiversidad, la cual se reflejará en una mayor capacidad para mantener la salud de la población humana que habita en determinada zona. Más que un listado fijo de especies y estados que son zonas de riesgo, se trata de ver cómo cambian y se vinculan, a través del tiempo y el espacio, los vectores, los reservorios y el ambiente. Para mejores predicciones hay que considerar también la variabilidad de esos parámetros. Por ejemplo, los huéspedes o reservorios de Trypanosoma cruzi pueden dispersarse a otras zonas geográficas por el cambio climático, llevando consigo el parásito. Además de cambios en el clima, puede haber deforestación excesiva y especies en peligro de extinción, condiciones que propician o desfavorecen la transmisión de la enfermedad. Respuesta de la OMS. Desde el decenio de 1990, distintas iniciativas intergubernamentales de éxito en las Américas han permitido reducir sustancialmente la transmisión y aumentar el acceso al diagnóstico y el tratamiento antiparasitario para la enfermedad de Chagas. El riesgo de transmisión por transfusiones ha disminuido drásticamente tras el tamizaje universal en todos los bancos de sangre de América Latina, medida que se ha ido implementando progresivamente en otros países y continentes. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos encontramos en Facebook, Twitter y TikTok como Radio WAPS, en Instagram como Radio WAPS Oficial y en YouTube como TV WAPS, y sintonízanos por el 1180 AM. También nos encontramos vía streaming por radiowaps.mixlr.com.